este módulo vamos a volver las preguntas. Se van a hablar de varios temas, se va a hablar de medicina laboral, se va a hablar de algunas técnicas de imagen, de cirugías mínimamente invasivas, y se va a hablar también de medicina en situaciones especiales, o atención médica en situaciones especiales. Lo importante es entender que esas situaciones especiales son aquellas que cambian el medio ambiente y generan con esto, por cambios de presión y de volumen, o de temperatura, cambios en los fluidos del organismo, ¿sí? Por eso es muy importante entender algunas leyes de la física que van a estar ahora acá en una pregunta, porque entiendan como fluidos, gases o líquidos, ¿sí? Ambos son fluidos. Bueno, comenzamos con la primera pregunta, que es sobre oxigenoterapia hiperbárica, o como muchos llaman cámara hiperbárica. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una indicación para la oxigenoterapia hiperbárica? A. Embolismo gaseoso o aéreo. B. Intoxicación aguda con monóxido de carbono. C. Neumotórax no tratado. D. Infecciones necrotizantes de tejidos blandos, como por ejemplo la gangrena gaseosa. Perfecto. Recuerden que la oxigenoterapia hiperbárica consiste en administrar oxígeno en una concentración cercana al 100% en una cámara presurizada a por lo menos 1.4 atmósferas. Recuerden que la presión atmosférica normal a nivel del llano es de 1 atmósfera. Hay cámaras hiperbáricas que tienen mayor presión, ¿sí? Las de alta presión son de 2 o más atmósferas, y dentro de las indicaciones, como habíamos visto en la pregunta, se encuentran la intoxicación aguda con monóxido de carbono, la gangrena gaseosa, la enfermedad compresiva de los buzos, la osteomielitis refractaria, que además de tener el proceso quirúrgico y los antibióticos correspondientes de acuerdo al germen, tiene también como indicación la cámara hiperbárica, lesiones óseas necróticas, lesiones por quemaduras, embolismo gaseoso, lesiones en pie diabético. Vean que cuando uno administra el oxígeno a estas altas presiones, lo que logra es una mayor concentración y una mayor penetrancia de oxígeno, tanto en el plasma como en los tejidos. Y todas estas enfermedades tienen cierto grado de isquemia, ¿sí? Que se ven beneficiadas con la aplicación de oxígeno a altas presiones. El neumotórax no tratado es una contraindicación para el ingreso del paciente a la cámara hiperbárica. ¿Sí? Tienen un pulmón colapsado con aumento de la presión intrapleural, imagínense si lo ponen dentro de una cámara hiperbárica. Si tuviera un tubo de drenamiento, sí podría ingresar, no sería una contraindicación. Pero en este caso es una contraindicación. Esta es una pregunta muy importante, porque si entienden esta pregunta van a entender absolutamente todo lo que le digan de situaciones especiales en medicina. La presión reducida en una cavidad conduce a la expansión de los compartimientos cerrados que contienen un determinado gas en el cuerpo humano. ¿A qué ley corresponde este enunciado? A. De Dalton. B. De Henry. C. De Bernoulli. D. De Boyle-Mariot. Acá no importa tanto que la respondan bien, sino que entiendan después el concepto de cada ley. Si entienden eso, el módulo va a ser fácil. La ley de los gases se llama la ley de Boyle. B de Diosito, C de Cristo. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora, lo más importante viene acá.
Básicamente, esta ley, la de Boyle-Marion, muchas veces pueden encontrarla como ley de Boyle nada más, es cuando aumenta la presión, baja o disminuye el volumen y viceversa. Esto pasa en las cavidades del organismo que contienen aire, oído medio, senos paranasales o frontales. Por eso las cabinas de los aviones son presurizadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren el dibujo. Yo tengo 9 partículas a una determinada presión, pero aumento la presión y esas 9 partículas ahora se encuentran en un menor volumen. A mayor presión, menor volumen, simple de entender. Incluso van a ver que acá hay una ley que lo vamos a hablar, que es que si tienen un poco de imaginación, la solubilidad aumenta, ¿sí? Las 9 partículas están en menos volumen. Pero esta es la ley de Boyle-Mariot. Lo que dice es que la presión y el volumen se mueven o se relacionan inversamente. A mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Entonces imagínense una cavidad del organismo, ¿sí? Un seno paranasal, un seno frontal con mayor volumen genera barotrauma, ¿sí? Una de las lesiones que se provocan por este tipo de situaciones. En cuanto a la ley de Dalton, otra de las leyes que van a aplicar a lo largo del módulo, es la ley de las presiones parciales, ¿sí? También tiene que ver con los fluidos, y lo que dice es que la presión de un gas total en un recipiente cerrado y siempre a una temperatura constante es igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases que contienen la solución. Si se dan cuenta acá, lo que van a ver es que tanto las partículas verdes como las azules como las naranjas están todas en el volumen final, ¿sí? La sumatoria de las presiones parciales habla de la presión total. Y esta es la segunda ley que deben conocer, que es la ley de Dalton. Con esto nos sirve muchas veces para conocer la composición de muchos gases a determinada altura, ¿sí? En el Everest, si nosotros tenemos algunos datos como la presión atmosférica y la concentración de nitrógeno o algún otro gas, podemos calcular la concentración de oxígeno simplemente por esta ecuación. Esta es una de las leyes que más van a utilizar también a lo largo del módulo. La ley de Henry nos dice que una cantidad de gas disuelta en un líquido, siempre a una temperatura constante, es directamente proporcional a la presión que ejerce este líquido en el gas. Es decir, que a mayor presión, mayor solubilidad. A mayor presión, más gas puede ser absorbido por ese líquido. Entonces, fíjese en el punto número 1, a mayor presión, mayor solubilidad, donde yo ejerzo la presión. Esto se parece también un poco a la ley de Boyle-Mariot que vimos en principio, disminuye el volumen y aumenta la solubilidad, porque la misma cantidad de partículas están disueltas ahora en una menor cantidad o menor volumen de ese líquido, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre cuando un buzo empieza a descender, ¿sí? Tengan idea que cada 10 metros que desciende un buzo aumenta una atmósfera. Por lo tanto, a 10 metros de profundidad van a tener 2 atmósferas. La atmósfera de los 10 metros más la otra atmósfera que es la que tenemos a nivel del mar. Esa la tenemos siempre, una atmósfera. Entonces a 10 metros tenemos esa, más la de los 10 metros, 2 atmósferas. Por eso el buceo recreativo requiere un pequeño curso y no pueden ir a altas profundidades porque obviamente cuando suben, que es lo que pasa en el ejemplo 2, cuando empiezan a subir, tienen que hacerlo en forma lenta, porque la presión disminuye, ese aumento de la presión que había generado un aumento de solubilidad de los gases, hace que todas esas burbujas que estaban en los tejidos y en el plasma disueltas, ahora con menor presión, salen al torrente sanguíneo y provocan embolias. ¿Cuál es el ejemplo más simple? Esta tiene un agua con gas, una gaseosa. Si ustedes miran la gaseosa, no tiene burbujas prácticamente, la abren, 2 millones de burbujas. ¿Qué pasó? Había mayor presión adentro de la gaseosa, pero cuando la abren, la equiparan con la presión ambiental, una atmósfera. Entonces se libera todo eso, y eso es lo que le pasa a los buzos. ¿Sí? Estos son ejemplos simples para que puedan para el otro lado. Ahí está. Con estos ejemplos lo que busco es que entiendan esto. Si entienden esto van a entender todo el tipo de barotraumas y de patología de las condiciones especiales que van a ver en el módulo. Y por último, es el principio de Bernoulli, a mí esto me gusta el uso que también tiene que ver con los fluidos. Esto es la razón por la que vuela un avión, claramente, ¿no? Este es el ala de un avión de perfil, y lo que dice este principio, el principio es igual a verdad, es que a mayor velocidad, menor presión.
Entonces entiendan el aire, sepan que el aire como es un gas, pero tiene volumen, genera gravedad, ¿sí? Tiene peso. Entonces imagínense al aire como una pared que se acerca al borde del ataque del ala, y lo que hace es, a mayor velocidad, menor presión. Por arriba tiene que recorrer más camino, mayor velocidad, porque al punto B llega en el mismo momento. Mayor velocidad, menor presión arriba del ala, mayor presión abajo. Sube ahí. Bueno, la medicina del trabajo es una especialidad médica, ¿sí? A, es preventiva, es social, es interdisciplinaria, o todas son correctas. Perfecto. Recuerden que la medicina laboral es una especialidad muy amplia, es preventiva, sobre todo porque busca la prevención primaria de accidentes, es social, ya que no busca evitar el accidente solo en una persona, sino que también lo hace en su entorno social porque tiene un impacto en él y en el ámbito laboral. Por eso es muy importante hacer medicina laboral visitando el lugar, porque es donde se ven los peligros a los que están sometidos los trabajadores, ¿sí? Hay algo muy importante, que el trabajo debe adaptarse al trabajador, no el trabajador al trabajo. Eso es una frase muy importante y por eso debemos darle los medios para que no haya accidentes. Y es interdisciplinaria porque en muchas ocasiones el médico laboral requerirá la intervención o la opinión de expertos de distintas especialidades. Además de la atención del paciente en áreas médicas, claramente intervienen otras áreas como kinesiología, enfermería, e incluso especialistas que no tienen nada que ver con medicina o enfermería o kinesiología, como los expertos en seguridad y higiene. La utilización de la oxigenoterapia hiperbárica genera los siguientes efectos sobre el paciente menos uno. ¿Cuál? A. Aumenta la concentración de oxígeno. B. Disminuye la concentración de nitrógeno. C. Aumenta la inflamación. D. Disminuye la concentración de monóxido de carbono. Perfecto. Como ya hablamos de la primera pregunta, la oxigenoterapia hiperbárica o la administración de oxígeno a altas presiones genera aumento de la presión de oxígeno en sangre y tejidos, disminuye la concentración de nitrógenos, disminuye la concentración de monóxido de carbono, es antiinflamatoria, ya que disminuye la producción y liberación de citoquinas inflamatorias, además de favorecer la cicatrización de heridas, porque estimula la proliferación de fibroblastos, estimula los factores de crecimiento tisular, genera neovascularización, promueve la formación de tejido de granulación, es antiisquémico porque además de aumentar la presión de oxígeno genera angiogénesis por microneovascularización, es productor de compuestos reactivos del oxígeno, ¿sí? Como el superóxido, el hidroxilo o el peróxido de hidrógeno, que habitualmente los hace la mitocondria en lo que es la oxidación de los procesos metabólicos para generar energía, aumenta la teogénesis. Entonces, digamos, actúa además en infecciones, es antibacteriano, sobre todo en infecciones anaeróbicas. Entonces es una pregunta muy simple, acá van a responder todos, pero lo que quiero que entiendan, para cuando la respondan les voy a explicar, que es muy simple esto.
da mucha carga. Lo que quiero que entiendan con esto es que el problema está en el nitrógeno, ¿sí? Hay muchos gases disueltos en el aire que respiramos, hay argón, hay dióxido de carbono, hay helio, pero el problema está en el nitrógeno, que es casi el 80%. Cuando un buzo se va, hace una inmersión y sube demasiado rápido, la embolia va a ser por nitrógeno, ¿sí? Por eso la cámara hiperbárica aumenta, digamos, además de aumentar la solubilidad y evitar la formación de nitrógeno, la expulsión del mismo. Entonces el problema está acá. Y por último, a medida que tomamos altitud, ahora al revés, ¿qué es lo que ocurre con los gases? Se distienden y aumentan su volumen en las cavidades corporales. B, generan barotrauma. C, generan hipoxia hipoxémica. D, todas son correctas. B, Diosito. Claro, no, a mayor altura, mayor presión. Es menor presión porque es porque Aumenta el volumen, que es inversamente proporcional a la presión. Perfecto, el objetivo no es tanto, son preguntas algunas simples, no es tanto que las respondan bien, sino que entiendan claramente los conceptos que puedan utilizar en el módulo. Por eso es muy pero muy importante que se graben esto: a mayor presión, menor volumen y mayor solubilidad de un gas, siempre a una temperatura constante y viceversa, ¿sí? Recuerden que para entender este módulo deben comprender que las condiciones ambientales cambian generando distintos comportamientos de los fluidos líquidos o gases en el cuerpo que llegan a distintas patologías y algunas de ellas son mortales, ¿sí? Así que bueno, nada más, espero que tengan un buen módulo, que es el